Hola amigos y amigas, gracias por estar una vez más aquí en Protagonistas de la Biblia. Mi nombre es Luz Huelmas y hoy no vamos a tener un invitado en particular. Hoy, como el nombre de nuestro programa es Protagonistas de la Biblia, pensé que sería muy chévere hacer un video donde brevemente pueda contar datos importantes y compartir con ustedes información sobre precisamente el libro que estamos estudiando, la Biblia, este libro sagrado. Entonces, digamos que hoy la protagonista de nuestro video va a ser la Biblia. Para comenzar, quiero contarles lo que se ha dicho de este libro. Me llamó mucho la atención porque pues son cosas que yo no sabía, muchas de ellas no sabía, otras sí sabía, pero bueno, estos son hechos, ¿no? Es el libro más vendido, es el libro más robado. Esto, por ejemplo, yo no lo sabía. Es el libro más controvertido. Es el libro más traducido. Para ser exacta, ha sido traducido a 2092 idiomas y lenguas. Es el libro más antiguo. Es el libro más atacado. Es el libro más prohibido. Eso sí lo sabía. Hay países donde no se puede leer la Biblia. Es difícil comprarla, es difícil adquirirla. Es el libro más debatido. Hay personas que aman este libro, hay personas que odian este libro. Bueno, para otros es un libro sublime, para otros es simplemente una gran pieza literaria. Bueno, es un libro tan controvertido que ha sido y todavía se quiere eliminar de los hogares, de las escuelas, de los gobiernos. Quiere ser prácticamente borrado del mapa. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, vamos a dejar esa pregunta en el aire y poco a poco entre ustedes y yo vamos a tratar de entender qué es lo que hay en este libro que lo hace tan amado por unos, tan odiado por otros, tan perseguido, en fin, tan especial, tan maravilloso, tan único. Voy a iniciar comentándoles un poco lo que investigué sobre la palabra Biblia. ¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué ese libro se llama Biblia? Bueno, como ustedes saben, siempre estoy leyendo mis notas para que no se me vaya a escapar nada, entonces no es que me esté distrayendo con otra cosa, no, estoy siguiendo la conversación para que todo tenga coherencia. Bueno, investigué, como les contaba, y Biblia viene de una palabra griega que es biblión, y biblión significa conjunto de libros, papiros. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros, es una colección de libros que a su vez forman un libro completo que es la Biblia, ¿no? También en la información que me dan me dicen que posiblemente esa palabra biblión, la palabra griega, viene de un antiguo puerto del pueblo fenicio que se llamaba Biblios. Ese puerto queda actualmente en el Líbano, muy cerca a la ciudad de Beirut, más o menos a unos 40 kilómetros. Y ese puerto, que antiguamente pertenecía a los fenicios, allí era donde se producía el papiro y desde allí era donde se enviaba el papiro a Grecia. Entonces probablemente como ese pueblo se llamaba Biblios, pues por eso se tomó esa palabra y se convirtió en biblion, que es libros, ¿no? Bueno, les comentaba, desde allí enviaban los papiros a Grecia y bueno, así pues la Biblia es un conjunto de libros. La Biblia se divide en Viejo y Nuevo Testamento. La primera parte de la Biblia es el Viejo Testamento, que básicamente nos habla de la historia de la nación de Israel y nos prepara para la venida del Mesías. Y la segunda parte es el Nuevo Testamento, que ya nos habla del Mesías, es decir, allí ya el protagonista es Jesús, nos habla de su muerte, de su vida y de su resurrección. Ahora, la Biblia, hay un dato importante aquí, es que no todas las Biblias son iguales. Por ejemplo, para los católicos, la Biblia tiene 73 libros. Y para los cristianos protestantes, la Biblia tiene 66 libros. ¿Dónde radica la diferencia? Bueno, pues los católicos tienen en el Viejo Testamento, tienen 46 libros.
y en el Nuevo Testamento tienen 27 libros. Es decir, que el total de libros para los católicos es de 73. Y los protestantes tienen en el Viejo Testamento 39 libros, en el Nuevo Testamento, igual que los católicos, 27 libros, para dar un total de 66 libros. Es decir, la diferencia radica en que en la Biblia católica, en el Viejo Testamento, hay otros libros incluidos, que los protestantes no incluyen. ¿En qué idioma fue escrito la Biblia originalmente? Bueno, el Viejo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo, que son unas lenguas hermanas, pero con sus diferencias. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Como les contaba, el Viejo Testamento nos cuenta sobre la nación de Israel, cómo se formó y nos prepara todo para la llegada de Cristo, nos profetiza la llegada de Cristo. Y en el Viejo Testamento pues ya se dedica exclusivamente a la vida de Jesucristo y a las cartas apostólicas. Ahora, este libro hay algo que impacta de entrada, y es que es el único libro en la historia que marca claramente por qué la historia se divide en antes y después de Cristo. O sea, digamos que el protagonista principal de este libro divide la historia. Jesús, antes de Jesús y después de Jesús. Eso no ocurre con ningún otro personaje en la historia. La historia no está dividida entre antes de Buda, después de Buda. No, es antes de Cristo y después de Cristo. Ocurre principalmente en el occidente. Por ejemplo, ustedes saben, para quienes han visto esos videos, que yo vivo en Tailandia y aquí no está antes de Cristo y después de Cristo. Aquí el calendario todavía está antes de Cristo. Es decir, aquí estamos no recuerdo en qué año estamos, pero el caso es que, pues porque yo sigo utilizando obviamente el calendario de después de Cristo, entonces no me he adaptado mucho a las fechas que utilizan acá. Sin embargo, cada vez más se está adoptando más el calendario de Occidente. O sea, por ejemplo, yo voy al banco y a mí me ponen la fecha ahora. Cuando recién llegué, hace unos 9 años, me ponían el calendario de ellos, ¿no? El antes de Cristo. Pero ahora se ha ido adaptando más al calendario después de Cristo. Por eso me ha sido difícil memorizar en ese momento exactamente en qué año estamos. Pero bueno, después de este paréntesis, les contaba pues que es un libro muy especial porque su protagonista es el único que ha logrado dividir la historia antes y después. Ahora, la Biblia fue escrita por 40 autores humanos. Esto puede sonar raro porque dice, bueno, 40 autores humanos, pues son autores, escritores, pues obviamente que son humanos, sí, pero es que la Biblia tiene otra característica. Y es que estos 40 autores fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, el autor principal de la Biblia es Dios. Es el único libro que tiene un autor divino y que a través de su Espíritu Santo inspiró a estas personas a escribir estos libros. Ahora, ¿quiénes fueron estas personas? Todos tenían diferente procedencia. Había profetas, pastores. Cuando hablo de pastores no me refiero a lo que se conoce ahora como pastor, que son los pastores de iglesia, no, pastores de rebaño. Había pescadores, había religiosos, pues sacerdotes en esa época. Digamos que los 40 autores de este libro provenían de diferentes backgrounds y contaron acontecimientos desde sus perspectivas. Sin embargo, como es un libro inspirado por Dios, nos damos cuenta de que a pesar de que cada uno tenía nivel diferente, una historia diferente y contaba lo que ocurría desde cómo lo vivió, en la Biblia no hay contradicciones. O sea, la Biblia es un libro escrito por 40 personas, pero que es un libro que tiene una unidad completa. No hay contradicciones, todo es coherente y no hay ningún error. ¿Por qué? Porque pues es un libro inspirado por el Espíritu Santo y además, lo que les decía, es un libro que está, básicamente, su autor principal es Dios. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo así que el autor principal es Dios? ¿Eso de dónde sale? Bueno, pues en la misma palabra lo encontramos. Si nosotros nos vamos aquí a Timoteo, segunda de Timoteo, regálenme un segundito acá. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Eso dice
Segunda de Timoteo 3:16 para quienes tienen la Biblia conmigo. Y si nos vamos a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21 dice, porque nunca la profecía, empiezo desde 20, discúlpenme. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, esto que yo había dicho antes está confirmado aquí en la palabra. Ahora, ¿qué más les cuento de la Biblia? Bueno, es un libro sagrado que fue escrito en un periodo de más o menos 1500 años. Se dice que empezó a ser escrita 1000 años antes del nacimiento de Jesús y después se escribió la otra parte, pero en total ha sido como un periodo de 1500 años y pues inicialmente como no había cómo transmitirla de manera escrita, entonces digamos que la tradición oral fue lo que ayudó a que la palabra del Señor se preservara. Entonces los padres le contaban a los hijos o los abuelos, a los nietos y así se fue, a través de esa tradición oral se fue conservando esa palabra. Luego se empezó a escribir en papiros, en pieles, hasta que en 1454, que ya se había inventado la imprenta, aparece en Alemania la primera Biblia, que es la famosa Biblia de Gutenberg. O sea, allí empieza ya el libro tal cual como nosotros lo conocemos, así como libro impreso. Y bueno, de ahí surgen miles de ediciones, pero digamos que la primera Biblia aparece en 1454. A ver, ¿qué más les puedo contar así interesante? Ahora, ¿qué encontramos en la Biblia? Bueno, la Biblia para unos es un manual de instrucciones, para otros es una guía, un mapa, un compás, una lámpara, pero si analizamos nos damos cuenta que estas palabras en el fondo nos dicen lo mismo. Es un libro que nos está dando a nosotros todos los parámetros para que nosotros podamos vivir nuestra vida de manera correcta y dar buen fruto. Y ha sido descrita de esa manera, han utilizado estas palabras de manual, de guía y todas estas que les contaba, porque este libro nos da consuelo, nos da sabiduría. Por ejemplo, cuando uno lee los proverbios, hay sabiduría para que se pueda aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. Nos da esperanza. Cuando leemos, por ejemplo, los salmos nos da consuelo, nos da, mejor dicho, tiene palabra para todo, para absolutamente todo, y de eso se trata. La palabra de Dios está escrita allí y es la manera que tiene Dios para comunicarse con nosotros y para que nosotros sepamos cómo es que tenemos que caminar aquí, en este mundo. Ahora, la Biblia no se puede leer como un libro cualquiera. Esto es un libro que la palabra insiste mucho en que tenemos que meditar, o sea, leerla, pensarla y sobre todo hablarla. La Biblia no es un libro para leer mentalmente, porque la palabra tiene mucho poder. Es un libro que tiene el poder de transformar. Es el único libro que tiene el poder de transformar vidas. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo así que ese libro tiene poder? Bueno, también se los puedo sustentar aquí en la palabra. Si nosotros nos vamos aquí, permítanme, yo busco aquí mi cita. Si nos vamos a Hebreos 4, estoy esperando que me llegue la señal. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso esta palabra transforma, porque la Biblia es como un espejo que nos muestra todo esto que tenemos acá adentro y que tenemos que sacar y que de pronto no está como tiene que estar, y esa palabra nos transforma, nos purifica los pensamientos y el corazón. Es una palabra que por eso incomoda a tanta gente, porque hay gente que no se quiere ver. Cuando hablo de espejo me refiero como a una imagen espiritual, la gente que no se quiere ver en el espejo porque no quiere ser confrontada. Hablábamos una vez, hago un paréntesis aquí, del joven rico que cuando Jesús le demostró
que él tenía un problema con el dinero y que el dinero era su Dios, él no quiso ser confrontado y salió y se fue. Bueno, a muchas personas les pasa eso con la palabra. No les gusta, les incomoda, les fastidia. Entonces, pero resulta, hay otras personas que dicen, no, pero es que esa palabra lo que hace es a uno como ponerle a uno una cantidad de límites. Yo quiero ser libre, libre como el viento. Bueno, podemos ser libres como el viento, pero eso significa que como no estamos leyendo el manual de instrucciones, nos ocurre como cuando compramos un aparato nuevo, que intentamos adivinar cómo es que hay que armarlo, cómo es que funciona, ahí nos podemos estar todo el día por no leer las instrucciones, cuando sería mucho más sencillo si leemos las instrucciones, porque lo haríamos, perderíamos menos tiempo y estaríamos menos frustrados. Pues igual ocurre con la vida de nosotros. Si nosotros no leemos este manual, pues como dice la canción, nos vamos a estar tropezando de nuevo y con la misma piedra, porque estamos adivinando, vamos así ciegos caminando por el mundo, y aquí tenemos la lámpara. Entonces, les comentaba, por eso es que es un libro que a tantas personas les incomoda, porque es el libro que confronta, que, como dice la misma palabra, penetra el alma y el espíritu. Es un libro que sí, es cierto, nos da consuelo, nos da paz, pero también nos confronta. Y es importante, no es que nos esté quitando la libertad, como les contaba, al contrario. Por ejemplo, yo en mi casa me muevo libre, sin temores y sin nada. ¿Por qué? Porque yo tengo mi anjeo para que no me entren los mosquitos, para poder dormir tranquila. Debajo de mi puerta tengo mis barredores de puerta para que no me va a entrar, esto es clima caliente, no me entre ninguna cucaracha, ni lagartija, ni nada. Tengo toda mi casa siempre con ese cerco para que no me entre nada de suciedad, nada de lo que pueda infectar mi casa con insectos o con animales y bichos que yo no quiero. Precisamente para eso es la palabra. La palabra nos da todo ese consejo, todo ese alimento que necesitamos, toda esa guía, esas instrucciones para que nosotros pongamos un cerco y no nos dejemos contaminar por cosas que van a contaminar nuestra mente o nuestro corazón. Y que lo que está contaminado, porque como hablábamos, la naturaleza del hombre es rebelde, es soberbia, que si hay algo que está allá adentro, que muy probablemente lo hay porque no hay ningún ser humano perfecto, no hay ningún ser humano bueno, pues que si hay algo que está podrido, hay que sacarlo. Entonces la palabra nos limpia, nos va sacando toda esa suciedad y nos va limpiando. Eso es muy importante. Entender que la palabra no está allí para que se nos vuelva un estorbo, sino todo lo contrario, para darnos libertad, para movernos con tranquilidad, con paz y poder salir a brillar, como dice la palabra, y hacer la buena obra. Eso es lo más hermoso, salir con esa luz que nos da esa palabra a brillar y hacer luz para el mundo. También un mundo que, entre otras cosas, está como tan lleno de tinieblas y de ceguera espiritual, y a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. O sea, estamos demasiado confundidos. Entonces, ahora más que nunca es importante mirar ese libro. Yo a veces llego a las casas y veo que ese libro está como muy bonito, como muy adornado, puesto por ahí arriba en un parapeto inalcanzable. La Biblia no es un adorno. La Biblia es un libro de consulta permanente. Es súper importante. Cuando veo un libro, una Biblia tan linda y tan perfecta, me angustia, me angustia. Ustedes ven, por ejemplo, mi Biblia está usada, se ve viejita, pero, o sea, tengo papeles en medio, la he rayado porque me gusta leerla, consultarla, y bueno, es súper importante porque es lo que a mí me ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, volviendo al tema de que hay gente que le incomoda eso, pues es precisamente eso, nos da una idea de la respuesta que estábamos buscando. ¿Por qué es que lo quieren sacar de todas partes? ¿Por qué la quieren borrar del mapa? Precisamente, porque es como una espada de dos filos. Confronta, te muestra dónde es que está la llaga, y al ser humano no le gusta eso. ¿Qué más les cuento? Estoy mirando aquí mis notas porque no quiero que se me escape absolutamente nada. Bueno, básicamente la pregunta mía sería entonces, si han intentado sacarla de todas partes, ¿será que lo van a lograr? Pues la palabra nos tiene muy buenas noticias a quienes amamos este libro y a quienes lo consultamos. La palabra nos dice en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Es decir, que este libro, por muchos intentos que hagan,
no lo van a desaparecer. Primero desaparece el cielo, primero desaparece la tierra, pero la palabra de Dios no va a desaparecer. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Pues la Biblia. O sea, está claro que eso no va a desaparecer. Habrá unos que celebran estas buenas noticias, como en mi caso, habrá otros que no les gusta, lo lamento, pero la Biblia no va a desaparecer. Es un libro indestructible, es un libro que jamás, jamás, jamás va a perder vigencia. Todo lo contrario, cada vez lo vamos a necesitar más, porque es la lámpara que nos va a iluminar el camino. Otra cosa que les quiero contar es que a veces en mis videos yo pongo, por ejemplo, ay, quise decir esto, disculpen, me equivoqué. Bueno, prefiero en la edición corregirlo y no que se me vaya con errores, porque ustedes saben que cuando uno habla 15, 20, 27 minutos, a veces hasta media hora, pues uno habla y se le escapan errores y no quiero que esos errores se me vayan. Entonces prefiero corregirlos así mientras estoy editando y no que me aparezca un video ahí con algún error. Gracias por su atención, que Dios los bendiga y bueno, un abrazo a todos.